Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este juicio final, en el que, bueno, a juicio de su servidor, Ramsés Ancira, periodista con más de 40 años de experiencia, vamos a revelar o a informar o a comentar, como usted prefiera, acerca de los crasos errores de Andrés Manuel López Obrador. Algo que es muy importante para que usted tome el juicio final. Como le digo siempre, yo le doy unos juicios de valor, si usted quiere, basados en mi experiencia de más de 40 años de periodista, pero el juicio final lo tiene usted. ¿A qué nos referimos con los crasos errores de Andrés Manuel López Obrador? Mire, bueno, primero, yo creo que es muy importante. En este país nadie en su sano juicio quiere que regrese el modelo neoliberal del Partido Revolucionario Institucional o del Partido Acción Nacional. No, por supuesto que no, no queremos regresar a ese pasado colonialista, de explotación, de uso de las necesidades más apremiantes de la población para beneficio de unos cuantos, no, válgame Dios, como diría el chiste, no, pero tampoco por evitar que regrese ese pasado autoritario de sumisión, de que no se le podía contestar nada a Estados Unidos, es para que le aceptemos todas las tonterías que hace el presidente, porque el presidente López Obrador, hay que reconocerlo, hace muchas tonterías. Y mire, uno de los ejemplos sería el de Notimex, la extinción de la agencia. Primero le pagan más de 900 millones de pesos a San Juana Martínez para que mantenga supuestamente en operación una empresa que estaba en una huelga legítimamente aceptada por los tribunales federales del trabajo. ¿Y ahora qué hace López Obrador? Ah, pues para que San Juana no tenga que pagar ni dar explicaciones de ese dinero, pues corta por lo sano. Cierra la agencia internacional Notimex, que es la imagen de México en el mundo, y ahí se las arreglan. Y los 3 años de huelga y de pasar hambre y de la misoginia contra más de 100 trabajadoras, porque la mayoría de las integrantes del sindicato de Notimex son mujeres, bueno, eso se va al diablo. No, por favor, presidente. Ya hubo un rey, no sé si Luis XIV, Luis XVI, que dijo, el Estado soy yo. Bueno, presidente López Obrador, lamentamos decirle, México no es una monarquía, es una república y por lo tanto el Estado no es usted. Por lo tanto, no puede desaparecer la agencia del Estado mexicano. Y por ahí tenemos otro caso que en la unidad de periodistas de investigación pues nos ha dolido mucho, que se trata del despojo de una familia a la cual se le había ocurrido en Suchitlahuaca, Oaxaca, crear ganado Boer, chivos Boer. Estos valen 3, 4 o 5 veces más que un chivo convencional. Tienen mucho más carne, producen mucho más barbacoa, pero además el estiércol de estos animales es abono fertilizante que tiene un valor especial. Bueno, pues resulta que a la gente de Suchitlahuaca, pues sigue la ruta del dinero. Resulta que el gobierno federal había apoyado la reforestación de unas tierras. Y entonces estos monitos de Suchitlahuaca nomás estiraban la mano y sin hacer nada el gobierno les daba el dinero. Cuando los chivos de la familia Rivera se escapan, ellos ven en peligro ese estirar la mano y entonces acusan a la familia Rivera de que sus chivos son un peligro para la comunidad y por lo tanto se los quitan sin ningún argumento más que los usos y costumbres, se los roban y los venden, pero la familia es expulsada de su lugar de origen y no puede regresar porque hay gente esperando para asesinarlos. ¿Y quién respalda a la gente de Suchitlahuaca? Un señor al que la familia Rivera llama, y creemos con justicia, un indio ladino, que se llama Adelfo Regino, que es el del Instituto Nacional de Protección a los Indígenas. Bueno, este señor parece todo indicar
lo dicen los testimonios de la propia gente de Suchitlahuaca, que le da una mordida a la Suprema Corte de Justicia para que echen para atrás una sentencia del ministro Gutiérrez Rebollo. ¿Qué decía esta sentencia del ministro Gutiérrez Rebollo? Bueno, pues que había que el delito de abigeato y que a la familia Rivera le tenían que pagar pues sus chivos y además devolverles todas sus propiedades. Pero en una aberración jurídica de las que tanto le gustan a Norma Piña, que precisamente hoy fue denunciada por el presidente López Obrador de querer negociar en lo oscurito con Rosa Isela Rodríguez, diciéndole que de qué se quejaba de que le quitaban la Guardia Nacional al ejército si se le iban a dejar a ella. Bueno, en otra negociación muy parecida, la Suprema Corte le piden que devuelva el dinero a un tribunal indígena, pero este tribunal indígena no existía cuando expulsan a la familia Rivera. ¿Qué es lo que significa? Que se está aplicando de forma retroactiva una ley en beneficio de los perjudicados. Entonces ya tenemos aquí dos graves, pues no acusaciones, pero sí señalamientos de que López Obrador comete errores crasos. Y bueno, por último, en este mismo sentido de la Guardia Nacional manejada por el Ejército, mire, es un absurdo. ¿Y por qué es un absurdo? Porque el secretario de la Defensa Nacional se llama Luis Crescencio Sandoval. Y Luis Crescencio Sandoval era el jefe de la zona militar en Coahuila cuando se cometió el peor genocidio histórico de los Zetas que asesinaron a docenas de personas, de personajes de la población civil. Ahora, recientemente el colega Ignacio Rodríguez Reina saca un reportaje muy importante donde dice que Luis Crescencio Sandoval iba a ir a un viaje de trabajo, pero que iba a ir su esposa y sus hijos y todos sus asistentes personales. El viaje se cancela, pero no para los familiares. Ellos sí se fueron a pasear. Y mire, eso ocurrió todo el tiempo con la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí tiene usted a Cienfuegos paseando por Disneylandia cuando lo detienen. Pero ese no es el problema. El problema es que Luis Crescencio Sandoval, además de este antecedente que le digo de Coahuila, bueno, pues no ha hecho nada, incluso cuando le ordena al presidente López Obrador. Hay un caso especialmente dramático, que es el del capitán Vladimir Ilich Malagón. Él era una persona adscrita al área de inteligencia militar. Cuando le llega el escolta del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, que no era secretario del Trabajo, bueno, era formalmente, pero lo que en realidad se dedicaba era a hacer el enlace entre Genaro García Luna, el narcotráfico, en concreto con los Chapitos o el Chapo Guzmán y el presidente Felipe Calderón. Bueno, este hombre, que también es muy conocido por la frase coopelas o cuello de Senni Llegón, le pide al capitán Vladimir Ilich Malagón que se haga tantito pendejo, que no esté impidiendo el acceso de los narcomilitares al área de inteligencia. Y le manda a un capitán para que lo convenza. Y como el capitán no quiere ir, el otro saca una pistola. El capitán Vladimir Ilich Malagón, más joven, más inteligente que el escolta del otro sujeto, bueno, pues lo que hace es negarse, lucha por la pistola se dispara y mata al narcomilitar enviado de Javier Lozano Alarcón y del Chapo. Entonces, él va, entrega su arma de cargo, dice a su superior general, acabo de cometer un homicidio, pero fue en defensa propia. El general le dice, no te preocupes, no pasa nada, pero sí pasó. El señor capitán Vladimir Ilich Malagón, héroe de la patria, lleva más de 12 años prisionero en el reclusorio oriente. Cuando yo, personalmente, Ramsés Ancira, su servidor, acude a una mañanera y le expone esta situación al presidente López Obrador, López Obrador le dice a el capitán, el capitán Luis Crescencio Sandoval que me atienda, que revise el asunto, lo cual jamás ocurrió. Y bueno,
Hay otras cosas que el presidente López Obrador, aunque sea un hombre de buena voluntad, no ha podido. El 25 de agosto de 2021, por ejemplo, él preparó una orden ejecutiva, un decreto, un acuerdo, para ser más concretos, que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 2021. ¿Qué dice? Este acuerdo dice que deben ser liberadas a la brevedad posible todas las personas que tengan más de 2 años en prisión y que no hayan recibido sentencia. No es un acuerdo gracioso de López Obrador, no es que amaneció de buen humor, es que es lo que ya dice la Constitución. Y también dice que se deben liberar a las personas que estén acusadas sin ninguna prueba más que la tortura. Y también dice que deben ser liberadas las personas que ya tengan una edad muy avanzada y que ya no representen un peligro para la sociedad, porque la función del Estado no es tomar venganza. La función del Estado es la justicia y a nadie le sirve que como un león o una jirafa o una hiena o cualquier animal que se encuentre en el zoológico, esta persona muera en prisión. Debe tener el derecho humano mínimo de morir en libertad. Bueno, pues estas órdenes del presidente López Obrador, plasmadas en el Diario Oficial del 25 de agosto de 2021, se las pasó por el arco del triunfo tanto la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como el actual disque corcholato, Adán Augusto. Porque más de 80,000 personas en México están presas sin que haya pruebas de su delito, porque llevan más de 2 años encarceladas sin que se les haya emitido sentencia, y finalmente porque ya tienen la edad y no las liberan. Bueno, de estas aberraciones ocurren en casos que usted conoce, como el de Brenda Quevedo, acusada del homicidio de Hugo Alberto Wallace. Un homicidio en el que nunca se encontró el cadáver, un homicidio en el que ella, por más que la haya torturado, mandado a violar sexualmente por órdenes de Felipe Calderón, y esta mujer sigue presa muchos años después de haberse cumplido 2 años sin que se pronunciara su sentencia. Como le digo, este es el juicio de Ramsés Ancira, pero por favor, anote usted al pie de este video su juicio final. ¿Hay o no errores crasos de Andrés Manuel López Obrador? ¿Sí o no? Nada más eso díganme. Muchas gracias. Hasta la próxima.